Buenas tardes, jóvenes. ¿Cómo me copian? Hola, hola. Hola, jóvenes. Buenas tardes. ¿Me pueden copiar? Sí, doctor. Sí, doctor, buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Cómo han estado? Penúltima clase, jóvenes. Penúltima clase. Bien, a ver, mientras se van conectando los compañeros, esperemos no Sí, sí. tener problemas de señal. Buenas noches, licenciado, ¿cómo está? ¿Cómo estás? Buenas noches. Peter, ¿qué novedades? Aquí aguantando la calor. Terrible, ¿no? Bastante, licenciado. Terrible. Y en Santa Cruz 40 grados y me han comentado lo mismo que en el Chapare, o sea que está fuerte. Como para freír un huevo en Sí, el asfalto. sí, sí, fuerte está, insoportable para quienes nos movilizamos en ese calor, pero bueno. Pero bueno, su época y no llueve, ¿no? Eso es lo más, a estas alturas ya tenía que estar lloviendo. A mediados de diciembre, doctor. Ojalá, ojalá. Siempre nos perjudica a Navidad y Año Nuevo, las Así, lluvias. hay nuevo generalmente, ¿no? Para salir a hacer Año Nuevo, siempre llueve. ¿Cuáles serán las medidas ahora para Navidad y Año Nuevo? Porque creo que va a cambiar, van a reinstalar o van a reponer ciertas restricciones para el mes de diciembre, estaba escuchando. Hay casos En, ya desde brote en Cochabamba. en La Paz y en Santa Cruz, ahorita el rebrote está modificado. ¿Ve? Sí, acá también estaba escuchando que hay varios casos y que a veces no dan, ¿no? Por no preocupar, pero tenemos que cuidarnos. El centro, más que todo, doctor. Sí, sí. A veces da miedo caminar por ciertos lugares del centro. A ver, mientras se van conectando, prácticamente hoy es la penúltima clase. Ustedes saben bien que a partir del lunes empiezan los exámenes finales, ¿cierto? Eh, todo el material, todo el material hasta la última clase, los que han podido entrar a la plataforma Moodle, está en dicha plataforma. Lógicamente, cuando terminemos la clase, también la voy a subir esta. Y el día jueves, que viene a ser la última clase de nuestra materia, vamos a delinear los parámetros para el examen final. Prácticamente hemos ido muy bien en el avance de materia. Tenemos algunos temas cortitos que por terminar. No sé si han escuchado al nuevo ministro de Economía, Finanzas, Trabajo. Van a proponer algunos ajustes a la ley 065 para que el sistema de pensiones genere mayores réditos, así lo han dicho, genere mayores ganancias a efectos de garantizar una jubilación digna, como ellos dicen, para los trabajadores. Alguien También por van a hacer, ahí ha mencionado que el hecho de que las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional se jubile con el 100%, independientemente de que pertenezca o no al régimen laboral de la Ley General del Trabajo, constituiría una discriminación para los otros sectores laborales mediante una ley que, si bien establece que uno se jubila con el 70%, en la realidad no ocurre aquello, porque hay personas que incluso se han jubilado, decía, con el 30-40% del salario actual que ganan.
Eso prácticamente está por debajo del 50%, lógicamente. Entonces, no sé por dónde pasarán los ajustes. Alguien por ahí también dijo que sería bueno revisar desde el promedio de vida del boliviano y revisar los porcentajes de aportes que se hacen para la seguridad social, especialmente a largo plazo. No sé cuán fructífero pueda ser aquello y de qué manera podría garantizar una sostenibilidad en el tema de financiar un mayor porcentaje de jubilación para los trabajadores. Porque también tienen que tomar en cuenta que si se va a mejorar las condiciones del trabajador o se pretende mejorar, también hay que mejorar las condiciones empresariales, ¿no? Para los empresarios. Porque los aportes a corto plazo lo hace la empresa y lógicamente ambas prestaciones componen el seguro social obligatorio. Veremos qué proyectos de ley, qué modificaciones plantean, pero creo que tiene que ser cualquier modificación, cualquier mejora que se pretenda hacer, pues tiene que ser para ambos sectores, ¿no? Tanto para la parte empresarial, empleadora, como la parte trabajadora. Yo creo que si hay noticias en el aspecto laboral social, va a ser seguramente para el próximo 1 de mayo, fecha en la que se estila promulgar normas, ¿no? A favor de los trabajadores. Bien, a ver, creo que tenemos, siguen conectándose. La anterior clase, tanto en la clase magistral como en el documental que vimos, hemos hablado mucho de lo que es la compensación de cotizaciones. El expositor en el documental que vimos ha explicado de manera muy rápida lo que era la compensación de cotizaciones. Y en la clase hemos podido ver y ejemplificar los últimos 3 sistemas de pensiones, las instituciones que lo han manejado o que lo han administrado, el Senacir, que era estatal, ¿sí? Y la AFP actualmente concesionada a manos privadas, y la gestora integral de pensiones, que definitivamente denota el retorno a la administración estatal. ¿Ok? En ese cuadro comparativo que hicimos de los 3 últimos sistemas de pensiones, establecimos la cuestionante de qué ocurre cuando un trabajador había aportado en su momento al Senacir, al sistema de reparto, que posteriormente colapsó, cesó operaciones y el 1 de mayo del 97 ingresan las FPs, si se acuerdan, con nuevas reglas de juego, con nuevos requisitos que cumplir, con un procedimiento para calcular los montos de jubilación, y sin haber cumplido el tiempo de sostenibilidad del sistema de pensiones administrados por las AFPs, se promulga la ley 065 del nuevo sistema de pensiones, donde aparece la nueva institución que se va a hacer cargo, o se hace cargo de la administración del Fondo de Pensiones en Bolivia, que viene a ser la gestora integral de pensiones. Reitero, vuelve a manos estatales para el tema de la administración. La pregunta también surgía, entonces, ¿qué pasa con los aportes que los trabajadores a partir del 97 realizaron realizan a las AFPs?
tomando en cuenta que la gestora integral es la que se va a hacer cargo, que ya debía además de hacerse cargo, pero por temas contractuales, a la fecha todavía las AFPs vienen administrando el sistema de pensiones. Hay el comunicado de que se van a ir a arbitraje, prácticamente ya está, pero veremos qué ocurre, porque según la ley 065, la gestora integral ya debía estar haciéndose cargo de la administración del Fondo de Pensiones en Bolivia, ¿no? Con todos los requisitos. Todos aquellos aportes que se hubieran hecho a un sistema anterior al que actualmente está vigente y así sucesivamente, de ninguna manera pueden perderse, de ninguna manera quedan flotando y nadie asume titularidad sobre ellos por tratarse de dineros de los trabajadores. Es ahí donde, como bien decía el documental que vimos con el expositor ex gerente de una AFP, establecía el reconocimiento o transferencia de todos esos aportes al nuevo sistema de pensiones que actualmente está vigente. Y lo mismo ocurrirá cuando las AFPs lleguen a cerrar operaciones. Todos esos aportes deberán ser reconocidos o transferidos al nuevo sistema de pensiones manejada por la gestora integral. A ese movimiento, adelante. Una consultita, buenas noches, doctor. ¿Cómo No está? estoy entendiendo un poquito. Cuando hemos hecho el cuadro comparativo entre Senacir, AFP y la gestora integral de pensiones, Sí, hemos hablado de las cotizaciones. De Senacir era 180 aportes, como que mínimo. significa 15 años de trabajo conmigo. Ajá. De las AFPs, 10 años. Y de la gestora integral de pensiones, doctor. A ver, es evidente, en el sistema de reparto, en el Senacir, hablando de las cotizaciones o los aportes, ese sistema exigía como mínimo contar con 180 cotizaciones o 180 aportes, ¿cierto? Como mínimo para poder jubilarse. Esas 180 cotizaciones o aportes reflejaban más o menos el 15. tiempo de 15 años de trabajo continuos, ¿cierto? Pero ¿cuál era el problema que se presentaba en el sistema de reparto? Que tomando un promedio de edad en la que el trabajador hubiera iniciado la vida laboral a los 20, 21 años como máximo, de forma continua, 15 años, el trabajador a los 35 años, 36, habría cumplido con el mínimo de cotizaciones requeridas para poder jubilarse. Ojo, y jubilarse con el 100%, ¿cierto? Pero ¿qué le faltaba a ese trabajador? Años, doctor, ¿no? Faltaba, y había la reducción, ¿no? Exactamente. Le faltaba la edad. 35 años, habiendo iniciado a los 20 años la vida laboral de forma continua, a los 35 había logrado reunir las 180 cotizaciones o aportes mínimos que el Senacid requería, hablemos así. Pero le faltaba la edad y es más, el sistema de reparto con sus requisitos daba la opción de jubilarse con reducción de edad por 5 años, lo que quiere decir que el trabajador que deseaba jubilarse antes de llegar a los 55, siendo varón, mínimamente debía de cumplir 50 años, ¿cierto? Para poder pedir una reducción de los 55 a los 50. ¿Cuál era la adversidad? Que por cada año de reducción se le debía reducir el 8% de su cuenta de jubilación. Entonces, en 5 años por 8, del 100% con el que tenía que jubilarse, pues debía restársele el 40% y solamente se jubilaba con el 60%, que desde ya, en comparación a los montos con los que ahora se jubilan, desde ya era todavía un buen monto, porque no olvidemos que el sistema de reparto en ese sistema de pensiones manejado por el Senacid, los cálculos que se hacían para la renta de jubilación tenían que ver con la sumatoria de números de la renta básica y la renta complementaria, que alguna vez les había dicho, a veces sumando todos los conceptos, se pasaba del 100.
¿no? Pero la ley decía que solo con el 100%, pero eran muy buenas jubilaciones, ¿no? Debido a esas circunstancias y a otras más que les había comentado, especialmente en el tema económico, porque 55 años, 50 mujeres, 55 varones, de ninguna manera ese varón podría decirse que estaba listo para un asilo, ¿cierto? Tampoco la mujer, 50 años, 55 años, el varón estaba en la plena flor, en su tercera plena flor de su juventud, así le llaman algunos doctrinarios. Entonces, ese varón, esa mujer, por el promedio de vida en el estudio previsional que se hubiera hecho en su momento, debía vivir hasta los 70 y tantos años, pero resultó no ser así, porque fácilmente, y nuestros antepasados, llamemos así, abuelitos, bisabuelitos, eran pues gente que se había alimentado bien, con cosas naturales, ¿cierto? Y tenían Entonces, alto promedio de vida, ¿verdad? claro, pues 80, 90 años prácticamente, y no coincidía el monto o índice de ahorro para su jubilación, porque se pasaba, digamos, de la edad, ¿no ve? El estudio esperaba que el boliviano falleciera a los 70 y tantos años, que hasta ahí le alcanzaba lo que había ahorrado hasta los 55 años o 50 con la reducción. Pero ocurría no necesariamente aquello, sino que cumplía 75, cumplía 80, cumplía 85 y lógicamente, habiendo aportado, se espera que ese dinero de los trabajadores genere ganancias, ¿cierto? ¿Cómo genera ganancias? Porque ese dinero, la institución que administra las pensiones, los aportes, tiene que hacerlo en términos populares, tiene que hacerlo trabajar, tiene que generar intereses, ganancias, mantenimiento, para hacer crecer el fondo de ahorro de cada uno que pueda costear su jubilación. Ojo, que la jubilación es vitalicia, ¿cierto? Y aún fallecido el asegurado, si la esposa quedaba viva o viceversa, la esposa fallecía y el esposo quedaba vivo, este o esta podía tramitar la renta de viudez, Y a ¿cierto? los hijos también, ¿no, También doctora? vitalicia. Y si habían hijos en determinada edad, peor todavía, ¿cierto? Entonces, entre otros aspectos, eso es lo que genera el colapso económico del SENACIR, en la que el Estado ya no puede subvencionar, ya no puede estar tapando esos huecos fiscales, porque resulta que, como ejemplo, cada año se jubilaban, qué sé yo, 2.000 trabajadores, pasaban a la población laboral pasiva, y en la población laboral activa, por decir, quedaban 1.500 trabajadores jóvenes, ¿no? Pero es como pretender que 1.500 aporten y ese ciclo económico de aportación que va generando el pago de las jubilaciones, porque estos dineros son invertidos, entre comillas, no alcanzaba a generar el flujo económico suficiente para pagar a más jubilados. ¿Quién tapaba ese hueco? El Estado, ¿cierto? El Estado se hacía acá. Entonces llega un momento en el que, independientemente de que el Estado siempre ha demostrado de que no es un muy buen administrador, llega un momento en el que algo hay que hacer y determinan cesar operaciones y decretar al SENACIR en liquidación, que hasta ahora está en fase de liquidación. Los que conocen ahí en la final Tumusla o final Junín, cerca al Parque de las Familias, ahí están las oficinas del SENACIR en liquidación. Entonces determinan cesar operaciones el 30 de abril y llega pues inmediatamente el 1 de mayo del mismo año, es decir, del 97, las AFPs, las que hoy conocemos, en el marco de la ley 1732, con una ley también independiente y especial, que aún está vigente, pero con nuevas reglas del juego, con nuevos requisitos, ¿no? No hay que olvidar que en el sistema de reparto, los que se jubilaban, pues lo hacían con el 100%. Pero cuando llegan las AFPs, independientemente de los requisitos que cambian, se disminuye el porcentaje de jubilación al 70%, ¿cierto? Pero no un 70% del promedio de los 3 últimos meses que yo estaba ganando antes de jubilarme, ¿cierto? No ese 70%. Hay una serie de tablas de cálculo que se realiza y el establecer que en el nuevo estudio que se hizo para que las AFPs entren en operaciones,
lo primero que se tocó en ese estudio previsional fue el promedio de vida del boliviano. Ya con el anterior sistema se había comprobado que, mentira, el boliviano no vive solamente hasta los 70 y tantos, ¿cierto? Entonces, muy bien. Tenemos que prolongar su promedio de vida conforme nos ha demostrado el anterior sistema. Si es así, jubilarlos a los 55 años sería lo mismo. Entonces resuelven modificar la edad para hombres y mujeres a los 65 años de edad. Y fíjense, y aquí va a la pregunta que hacía la compañera, ya no establece de forma específica el sistema de pensiones manejadas por las AFPs un aporte mínimo, medio o máximo un número de aportes mínimo, medio o máximo para el ahorro personal de cada trabajador para financiar su jubilación, ¿cierto? Sino que maneja precisamente un promedio de años y establece un promedio de 30 a 35 años de trabajo. Y establece un mínimo, como ahora lo hace en concordancia con la nueva ley de pensiones, como decía, si mal no recuerdo, Peter, 10 años de trabajo como mínimo para jubilarse con 476, redondeado a 500 bolivianos. 10 años y un día, doctor. ¿No ve? Pónganle. No te puedes jubilar con 10 años. 10 años y un Entonces, día. 500 bolivianos redondeándole, es un monto que pueda, creo que no alcanzaría ni para pagar sus servicios básicos. Pero bueno, volviendo a las AFPs, determinan la reducción al 70%, promedian entre 30 y 35 años para poder alcanzar, entre comillas, según el sistema, una buena jubilación. ¿Quién se acuerda? En la exposición estaba. ¿Cuál es el máximo en el sistema de las AFPs? Un monto, decía el expositor, que siempre deben recordar, un tope. No hay tope en las cotizaciones, no hay un mínimo, pero sí hay un tope en el monto. Que una persona 10 años, doctor. No, en el monto. 300. En el monto. En el monto. En el monto. ¿Cuál es el tope que él decía? Grábense siempre este monto. 8.000 bolivianos, doctor. No, el monto total. 7.964 bolivianos. ¿Cierto? Sí, Pero los casi. redondeamos a 8.000, pues, doctor. Exactamente. ¿Por qué los redondeamos? Porque hace un par de años atrás, muchos de ustedes han debido ser testigos de esas noticias, los mineros inician una revuelta pidiendo que nuevamente se les dé la opción de jubilarse con el 100%. Por eso el sector minero es ciertamente un poco privilegiado. Ciertas reglas del juego han cambiado para los mineros en las AFPs y con la gestora integral más aún, ¿no? Incluso la edad. Se les ha dado el privilegio en el nuevo sistema de jubilarse no a los 58 años, sino a los 56 años, ¿no? Entonces, el sistema de pensiones manejado por las AFPs tenía una sostenibilidad de 30 a 35 años de vigencia. Del 97 a la fecha, ¿cuánto ha pasado? Al 2007 son 10 años, al 2017, 20 años, al 2020 pónganle 23 años. De ahí que las AFPs, en cumplimiento de esa cláusula, han recurrido a plantear un auxilio de conciliación y arbitraje a nivel internacional, ¿no? Entonces, por eso es que la gestora integral a la fecha, entre otras cosas, no ha entrado a hacerse cargo conforme decía la ley 065 del sistema de pensiones. Perfecto. Entonces, 70% de jubilación, 65 años de edad, un promedio de 30 a 35 años. Llega la ley 065 y con ella llega la gestora integral de pensiones. Vuelve a manos estatales. El Estado se vuelve a hacer cargo de la administración del Fondo de Pensiones en Bolivia. ¿Cambian las reglas del juego? Sí cambian. En el tema de la edad, ¿quién se acuerda? ¿Con cuántos años prevé la 065 que se van a jubilar varón y mujer?
Varones 58 años y mujeres 56 años, doctor. Perfecto. Y un sector privilegiado, llamemos así ciertamente, los mineros que se jubilan a los 56 años por el tema salud. Ojo, Doctor, una consultita hablando sobre los mineros, ¿podría ser, por favor? adelante, a ver. A ver, doctor, en un caso particular, el mío, por ejemplo, mi abuelita Ya. falleció con COVID y entonces cuando se entregaron el ABC, nos dijeron que íbamos a recibir una indemnización de 10.000 bolivianos más el sepelio y más todos los gastos del sepelio. Gastos Nos dijeron funerarios. así, sí, gastos funerales. Entonces, cuando fuimos a Senacir, nos dijeron si tenía hijos, solamente fuimos los nietos, pero la abuelita solo tenía un hijo que ya había fallecido antes que la abuelita, 6 meses antes, doctor. Y Ya. nos dijeron que no le correspondía nada porque ya no tenía ningún heredero de primer grado y a los nietos los echaron. Ajá. Esa figura, doctor, ¿está correcta? Sí, sí. Sí, porque la ley prevé que él o la asegurada cuando fallece genera derechos expectaticios para el cónyuge supérstite, así se llama, para el esposo o la esposa que sobrevive, y para los derechohabientes que vienen a ser hijos, parientes de primer grado, ¿no? En otros Ya, doctor. los herederos, digamos, de primer grado, herederos forzosos, son los de Ya. herederos. Hay una edad específica para poder acceder, salvo alguna discapacidad legalmente declarada de alguno de los hijos, aunque mayor de 25 años, pero si no hay el cónyuge que sobrevive y no hay los herederos o los derechohabientes de primer grado, los nietos vienen a ser parientes de segundo grado, ya no de primer grado. Ya, doctor. Entonces, cuando no hay beneficio para otro más. Ahí muere, doctor, todo. Ahí muere, ¿ya? Entonces, Ya, por eso doctor. es que les han manifestado aquí. Solo la vitalicia es la que devuelve, Sí. creo, 1.800 Sí. bolivianos, ¿verdad? Sí, exactamente, sí. Pero ya como renta de vejez, renta de jubilación, De renta de dignidad. viudez, Ah, ya. ya no hay. ¿Listo? Ya, doctor, muy amable por sacarme de la duda. Gracias. Ok. Entonces les decía, llega la 065 que vimos el otro día con nuevas exigencias, con nuevas formalidades, nuevos requisitos. Se hace un nuevo estudio previsional, ¿no? Y ojo, digo previsional, no provisional. Previsional que viene de previsión. A ver, preveamos la cobertura de este nuevo sistema de pensiones. Uno de los puntos en los que discreparon, porque así decía en la exposición de motivos de la normativa, era el tema del promedio de vida del boliviano, del hombre boliviano. Cuando digo hombre me refiero genéricamente a hombre y mujer. En Latinoamérica es un promedio de vida tomando en cuenta el índice de natalidad, índice de mortalidad y las causas que generan estas, variable, para nada fija, como en otros países suele ocurrir. En otros países, realizando estudios netamente estadísticos, aparentemente dentro del margen de error que permite cualquier cálculo de esta naturaleza, encuentran una edad promedio para poder establecer las reglas del juego de un sistema de pensiones. En Bolivia es ciertamente muy variable, así han arrojado los resultados y la realidad nos da la razón. ¿Por qué? Porque hace poquito, creo que en Sacaba, un señor ha cumplido 104 años, ¿cierto? Entonces se desfasa totalmente de un cálculo que establezca que hasta los 70 y tantos más o menos, 80 o más bajo, ¿no? Entonces se busca una media con un margen de error mucho más amplio, pero el tema pasa por el índice de generación de réditos y ganancias de los aportes que este trabajador o estos trabajadores han podido generar. ¿De quién es la responsabilidad? De
de las instituciones que administran el fondo de pensiones. Ellos son quienes como buenos administradores tienen que generar ganancias, utilidad. Lo malo es, y lo han dicho muchos analistas económicos en Bolivia, lo malo es, y hasta qué grado será, no permitir que la entidad que administra las pensiones o los aportes de los trabajadores invierta esos dineros afuera, porque consideran que de invertirse afuera las ganancias serían mayores que dentro del territorio nacional. Sin embargo, el Estado boliviano le pone un candado en la norma y le dice, claro que tienes que invertir, claro que tienes que hacer ganar ese dinero, tienes que generar ganancias, hacer trabajar esa plata. Pero, ojo, no puedes sacar afuera. Me vas a prestar a mí. ¿No ve? Yo soy Estado y me vas a prestar a mí. Yo voy a invertir y te voy a pagar intereses, ¿cierto? Entonces, de esa manera han estado trabajando tanto el SENACIR, las AFPs con mayor razón, porque en el criterio de los legisladores existe marcada susceptibilidad de invertir esos dineros afuera, quién sabe, dicen, pueda correr el riesgo de no volver esos dineros al país. Entonces, algunos, incluso la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, ha propuesto que no solamente el Estado se beneficie de esos dineros que deben ser trabajados, deben invertirse, que la la empresa privada también requiere de inyección de capitales en cuotas módicas con intereses accesibles. Pero el Estado nunca ha soltado ya el ser el principal deudor del sistema de seguridad social como del sistema, como de las prestaciones de corto plazo. De ahí que, reitero, el Estado ha demostrado ser uno de los mayores deudores tanto de la Caja Nacional como de las AFPs en este momento. Veremos cómo el nuevo sistema de pensiones, una vez que entre en el 100% de vigencia de operaciones, porque si bien ahora paulatinamente ha empezado operaciones, de ahí que se aplica el aporte solidario y algunos otros conceptitos más, pues requiere que las AFPs dejen en orden absolutamente todo, hasta el último centavo. De ahí que les comento que las AFPs meten procesos que hoy los vamos a ver para recuperar aportes hasta de 50 bolivianos. Saturan los juzgados en materia laboral y social. Ustedes revisarían un vistazo al libro diario de cada juzgado y páginas hay esa previsión. En la otra está futuro de Bolivia, nota de débito, nota. O sea, están metiendo procesos a las empresas o a las empresas especialmente que no han depositado el dinero de los aportes de los trabajadores para poder recuperar, ¿no? Y todo se hace con multa. Entonces, la condición es que las AFP, como todo administrador terciario, concesionario, deje las cuentas debidamente conciliadas al nuevo ente administrador del Fondo de Pensiones, que es la gestora integral. Doctor, una consultita. A ver. Prácticamente me encontré una ley de pensiones que es la de distribución gratuita, que es la de fecha 10 de diciembre de 2010. ¿Esa es la actual, doctor? No, en el título está la respuesta. Nueva ley de pensiones, ley número 065. 065. Y viene acompañado con el decreto supremo número 0822. El decreto reglamentario. Sí, el reglamento de desarrollo parcial a la ley de pensiones en materia de prestaciones de AFP. Exactamente, esa es la actual, por ahora. Esa es la actual. ¿Por qué el decreto reglamentario habla de desarrollo parcial o de aplicación parcial? Porque aún hay una dualidad, las AFPs aún están vigentes. Entonces, si bien se está aplicando ya la ley 065, porque la gestora integral ya está vigente, pero no está funcionando como debiera. ¿Por qué? Porque las AFPs han recurrido a un arbitraje internacional, todavía no se ha señalado ninguna audiencia, y mientras tanto, pues continúa con la administración,
pero también está poniendo en orden las cuentas. Por eso les digo, están metiendo procesos por doquier, ¿no? Hasta de 50 pesos hay procesos coactivos sociales, en este caso, como vamos a ver. Hay una aplicación parcial, y hay, para los que trabajan de forma dependiente, seguramente lo van a ver porque ya les descuentan o aportan el famoso porcentaje al fondo solidario, el aporte solidario, ¿no? Que es uno de los regímenes que hemos visto en la ley 065. Hay algunas modificaciones ya que se han hecho a la ley 065 conforme el reclamo de los mineros, que una vez que entre en vigencia del 100%, con seguridad van a haber muchas modificaciones más, porque ya han anunciado los mineros nuevamente que van a presentar su pliego petitorio para el 2021, en la que están exigiendo que ahora sí, así lo han dicho, con este nuevo gobierno de la izquierda, en continuación ¿cómo le llaman? El proceso de cambio, ¿no? Tienen que volver a jubilarse con el 100%, así textual. Ahora, el tema socioeconómico es el tema delicado. ¿Cuánto podrá modificarse la forma de administración de los aportes de los trabajadores para generar un 100%? No creo. Yo creo que en un corto tiempo volveríamos a colapsar, ¿no? Ahora, nadie quiere jubilarse, precisamente porque cuando un trabajador quiere averiguar en la AFP, quiero jubilarme, ¿no? Ha hecho su compensación de cotizaciones, sí, mis aportes del sistema anterior han sido transferidos ya al nuevo. Perfecto, entran al sistema, verifican, ahí tienen sus fórmulas, sus tablas, dicen muy bien, usted actualmente está ganando con su antigüedad y todo 8.500 bolivianos, así es. Ya, si ahorita se jubila, usted va a recibir 3.980. Sale espantado de las oficinas de las AFPs. ¿Sí o no? A veces menos del 50%. Entonces dice, no, prefiero seguir trabajando. Y no hay ese ciclo que debería de haber, laboral pasivo, laboral activo, ¿no ve? Los que ya están en la edad de jubilarse, pues reciban su jubilación digna y los jóvenes van entrando al mercado laboral. Así funciona el ciclo, ¿no? De ahí que hay tanto desempleo, especialmente para personas jóvenes que no tienen trabajo, mucho más si no tienen alguna profesión, ¿no? Mucho más. Entonces, todo es un ciclo socioeconómico. Otros descansan, otros entran al sistema. Sí, adelante. Doctor, una preguntita. En caso de que la empresa o el lugar entre a la quiebra, ¿la persona sigue recibiendo sus beneficios? Sí, sí. En caso de que una empresa se declare en quiebra o genere su iliquidez o insolvencia económica, uno de los primeros derechos que se precautela, ya sea en la vía a la que recurra la empresa a un concurso preventivo en la vía judicial o de manera directa, se va a privilegiar el pago de los beneficios sociales. Eso no se pierde. Doctor. Adelante. Habla Jacqueline, doctor. Estoy compartiendo con mi compañero, estamos en el trabajo. Doctor, no le entiendo muy bien eso de las cotizaciones, siempre del que le pregunté de la gestora integral de pensiones. Ya. O sea, dice que tiene más de 60 aportes al sistema antiguo. Ya, y esa es la compensación. Hablamos de la compensación de cotizaciones. Ya, ¿a eso sí. ¿Se refiere, doctor? Sí, y justo vamos a entrar a ello. Hagamos lo siguiente, estoy a punto de terminar la primera sesión, 5 segundos y les paso el nuevo link.